vecino, la cual fue la de los mares piratas, la cual insinúa que Penny puede que sea una de sus creaciones. Desmentiré esto simplemente diciendo que es imposible que Zombos haya tenido contacto con Penny, ya que tanto él como Deid vuelven a hablar por primera vez en el antiguo Egipto, y, además, en el presente, Deid posee de otra máquina la cual no tiene un nombre en concreto, la cual sirve como máquina de batalla en la guerra. Estoy hablando de la camioneta utilizada cuando usamos el modo jefe. Durante toda la travesía, que en aproximación dura un año de viaje, adquieren una nueva cantidad de plantas increíble. Sin embargo, no sabría explicar si las plantas tienen que ver con la época o con intervención de Deid, ya que crearíamos muchas paradojas al decir que las plantas ya existían al llegar a la época del tiempo, puesto a que es un hecho el que Deid las creó. Para quitarnos la duda de encima, yo doy la solución de que son plantas creadas por Deid durante el transcurso de la estancia en la época en cuestión. Es por eso que no conseguimos todas las plantas de las respectivas épocas en un primer momento, sino que a lo largo de la historia. Luego de haber estado en aproximación un año cronológicamente, volvemos al presente, ya que no habían más épocas en donde hayan más zombies, por lo que al volver a los tiempos modernos, lo cual en teoría debería si respetamos la regla del tiempo que se está utilizando en la teoría, pues volveríamos en el 2010. El primer vecino aún se mantienen tranquilamente en su casa sin mayores problemas. Sin embargo, quiero aclarar que aún no se defiende en el tejado. El primer vecino se ha mantenido defendiendo su patio y su patio trasero de día tanto como de noche. A pesar de la entre comillas victoria de Deid, Penny y el vecino en los viajes del tiempo, en el presente la realidad era otra, pues los zombies aquí habían logrado la victoria. En la actualidad habían derrotado a la gran flor del faro en las orillas de Grifu, habían logrado frenar el lanzamiento del pepino táctico, y más importante, invadieron la mansión de Deid, solamente que de pura suerte él no se encontraba ahí. El segundo vecino, al luchar durante un mes en lo que debió ser en un principio su hogar, su estancia estaba alterada por fallas temporales, lo que hacía que apareciesen zombies de todas las épocas en su jardín. En esta instancia ya la realidad estaba llena de fallas temporales y los zombies aparecían de todos lados con grietas. Aquí es en donde Villavecino realmente estaba contra las cuerdas, habían perdido territorios a manos de los zombies y la realidad estaba alterada por el tiempo. Es aquí, donde en el día 30 aparece Edgar, preocupado por la realidad, tiene miedo de que Deid siga viajando puesto a que podría correr peligro la realidad como la conocemos. Hablan de tú a tú y esta vez, decide el terminar con esta parte de la historia devolviéndole el taco que en un principio fue el motivo de viajar por el tiempo, y con un agregado extra que sería el oazo. Por lo que, en esta parte de la historia, en el universo de PvZ se acaban los viajes del tiempo. Es por ello que ni Zombos como Deid no vuelven a viajar a ninguna época por un bien común. Aunque todos los objetos, tanto zombies como plantas que fueron siendo adquiridas en otras épocas del tiempo, se quedaron en el presente, es por eso que sin mayores problemas en PvZ Heroes vemos a zombies de distintas épocas del tiempo sin problema. Teniendo en cuenta que Deid ya no tiene su mansión, Zombos sabría que él estaría en su clásico hogar. Eso solamente es un dato para más adelante. Algo que me gustaría aclarar por si se lo han preguntado a lo largo del video, es el hecho de que es muy distinto las batallas que se dan en territorios, a defender un jardín de una casa cualquiera. Por eso no vemos a zombies ni plantas avanzadas pelear en un patio de una simple casa. Tras toda esta locura, Edgar, empeñado en seguir mejorando todo tras su victoria en el presente, iría a convertir a un zombie en un tipo de super zombie, y sin querer queriendo presiona un botón que convertiría a algunas plantas también en una clase de super plantas. Es así tras la derrota de territorios en Villavecino, que junto a Deid y Penny, las plantas heroínas que curiosamente fueron alteradas por Zondos, crearon la agencia Leaz, y el logo será aquella hoja que aparece en cada traje de héroe de las plantas. 5 años después de la victoria de los zombies, se sitúa Garden Warfare 2, el juego con más historia y complejidad de todos los juegos. En estas instancias, la batalla de las plantas contra los zombies no era regional, sino que se había vuelto una batalla mundial. Aquí, en esta época, los zombies ganaron, la suburbia está infestada por los zombies, y se pasó a llamar Zomburbia. Por supuesto, la guerra jamás se detuvo, las plantas y los zombies jamás se han detenido, y Deid se mudó enfrente de la base de los zombies, con lo que se rumorea que es el árbol de la sabiduría, ya que la ubicación del árbol jamás fue revelada. Podemos darnos el gusto de pensar que sí es así.
También tengo la teoría de que la base de los zombies también es el laboratorio del Dr. Zombos, pues al lado de la base está la tumba de Zombos. Para poder igualar la guerra en combate, durante los años aparte de una inmensa creación de plantas, se crean las hierbas humanoides, las cuales sirven como carne de cañón contra las oleadas zombies, igualando el rol de ellos en el campo de batalla. Durante los años habían reclutado a varios héroes, entre ellos Citrón, reclutado por Leaf desde un futuro muy incierto, pero no tan alejado como la época del futuro donde años atrás habían viajado. También se recluta a la Rosa, la cual introduce el concepto de la magia en el universo de PvZ. La Rosa llegaría desde el pasado, posiblemente de la Edad Media. Y el Coronel Elote sería una creación de Dave en su granja corporativa. He de suponer que estos héroes llegaron al presente antes de la intervención de Zombos y su preocupación por la alteración del tiempo, por lo que estoy dando por hecho de que estas variantes llegaron al término de Garden Warfare y poco antes del término de PvZ2. A su vez, Zombos tampoco se quedó atrás, como ya habíamos visto, él se encargó de crear un superhéroe zombie, también dio un armamento increíble a los zombiditos, y el clásico capitán se especializó con el francotirador. A pesar de que los viajes en el tiempo no estén ya permitidos, vemos muchos conceptos que hacen alusión al tiempo. Semillas del Tiempo es un parque temático, propiedad de Leaf, en donde los zombies se dedican a conquistar. Mientras la guerra de territorios seguía en pie, en los suburbios que aún quedan con vida tanto como en Zumburbia se libraba otra batalla, la cual era de los héroes. Me estoy refiriendo al rol que toma el juego de PvZ Héroes en la historia. Toda la batalla seguía con normalidad, dentro de lo que es normal en esta historia. En un momento de la historia entra en juego la misión de ir hacia las tierras infinitas, propiedad de los entes más poderosos de este universo, los gnomos. Los gnomos no solo pueden ver el futuro y manejar el tiempo a gusto, ellos han espiado a las plantas y a los zombies desde un inicio. Solamente hay una incógnita en ese dato, y es el hecho de que aún no sabemos el por qué. Estoy casi seguro de que la intención de PopCap al colocar los gnomos era crear un tercer bando entre las plantas y zombies, pero no lo llegamos a explorar. Siguiendo con lo que nos compete, ambos bandos tenían preparado un arma que sería capaz de resistir las condiciones de las tierras del infinito. Leaf creó un dinosaurio robot, una verdadera máquina de batalla, y los zombies crearon un gato. Eligieron un gato por el simple hecho de que Dave odia a los gatos. Esta arma era capaz de poner una ventaja tan grande en la guerra. Sin embargo, esta arma era con el objetivo, como ya mencioné, de plantar cara a enemigos 1000 veces más poderosos, los gnomos. El objetivo de ir hacia allá era para conseguir los pedazos de cristales temporales que soltaban los gnomos al ser derrotados, los cuales liberaban a héroes especiales que habían sido encerrados por los gnomos, todos denominados como los héroes de la fiesta. Por lo que aquí, los Tralalala se suman a la batalla pero de un modo discreto, no se posicionan con ningún bando, son imparciales, y son más poderosos que las plantas y los zombies juntos. De hecho, sin ir más lejos, al ir al infinito, el objetivo no es derrotarlos, porque ni siquiera podemos hacerlo. Nuestro objetivo es durar lo más posible, ya que tarde o temprano seremos derrotados. Los gnomos te dejarán hasta el infinito luchando contra ellos. Cabe destacar que cuando desestabilizan el tiempo también podemos perder. Los gnomos no solo tienen encerrado a los héroes de fiesta, también poseen a dos héroes muy importantes que darían una ventaja enorme a cada bando: la Plantorcha por el lado de las plantas, y la Aerocabra 3000 por el lado de los zombies. Sabemos que son importantes en el rol, ya que los tenían encerrados de una forma exageradamente compleja. De hecho, los reyes gnomos arriesgaban su vida para protegerlos, estaban encerrados con un sistema de algoritmos, y los baúles requerían de llaves especiales que solo los gnomos poseían. Los gnomos jamás se llegan a meter en la guerra como tal, por lo que el desenlace de este mini arco argumental, por ahora no existe, por lo que aquí se terminaría la historia de los gnomos en la cronología. Es una pena, ya que esta trama era realmente buena y la intención de PopCap era bastante ambiciosa con el rol de estos. Siguiendo con las plantas y zombies, en una de las tantas misiones, las plantas llegan a la luna, en una de las conquistas de territorios más importantes, y que de hecho, si no lo lograban, sería la derrota inminente de la humanidad como la conocemos, pues Zombos tenía planeado utilizar un imán que rodearía al mundo de esa nube apestosa, la cual hace que los muertos revivan. Sin embargo, esta vez, la nube sería distinta, pues en esta ocasión toda la raza humana sería convertida en zombies.
por lo que la importancia de esta misión era muy importante para el destino de esta guerra, así que para esta misión tan importante, Leaf envió a sus mejores y más preparadas plantas, inclusive ambos bandos habían liberado a los héroes a mano de los zombies para que pudiesen ser parte del momento en donde dependía la vida como la conocemos. Luego de una batalla incomparable, las plantas estaban tomando la ventaja, y es en donde finalmente las plantas logran destruir la base lunar Z y salvan al mundo una vez más. Zombos, tras la derrota de la posible misión más importante, se enfada hasta tal punto que ya planea poner fin él mismo de forma personal contra su eterno enemigo, Crazy Dave. Dentro del rol canónico que estoy siguiendo, en Garden Warfare 1, para que cobre sentido Garden Warfare 2, todos los mapas de jardines y cementerios la victoria pertenece a los zombies, y acá en Garden Warfare 2, toda la victoria pertenece a las plantas menos en un solo mapa, el cual es Zombópolis, donde las plantas no logran impedir que el zombot fuera enviado a una localización especial. Finalmente, se preguntarán qué pasó con el primer vecino, y es que por ello estoy explicando lo anterior dicho. La respuesta está en dos mapas, primero en la fábrica de Z-Mech, en donde gradualmente se puede observar mediante transcurre la batalla, cómo está siendo creado el zombot. Y finalmente en el mapa Zombópolis, en donde aquel zombot está a punto de ser enviado en la localización donde se encontraba Dave, la cual era casualmente la primera casa en donde inició su emprendimiento. Los motivos del por qué Dave se encontraba acá eran inciertos, sin embargo, él sabía que se dirigía el zombot hacia allí, y sabía ya que la carta enviada que podemos leer en el juego no llegó a ojos del primer vecino como nos hace entender el primer juego, sino que esa carta era dedicada para Dave, y él la leyó. Al ver que el doctor estaba llegando a su localización con el zombot, se dio cuenta que estaba aterrizando en la casa de su vecino, el vecino del primer juego. El zombidito al que se le encargó el lanzamiento del zombot se equivocó con las coordenadas, ya que literalmente lo envió al lado de donde se suponía que debía aterrizar. Dave, al saber esto, le fue a avisar a su viejo amigo la técnica del cómo derrotarlo, pues ya tras todos estos años sabía cómo encargarse de una máquina como zombot. Y con ello, cobra sentido lo que le dice Dave al primer vecino, sin embargo se equivoca diciéndole dos desventajas de otros enemigos, incluyendo el código Konami. En el momento que lo recuerda llega un zombie colgado, y no creerán el por qué creo que se llevó a Dave. Mi teoría data que el zombie colgado se llevó a Dave para que no lo mataran. Así es, los zombies en aquel entonces ya se estaban convirtiendo en buenos seres pensantes, los cuales no querían luchar más contra la gente, pues solo eran bajas y bajas para los zombies, y estos se daban cuenta de ello, por lo que desde ese entonces ya planeaban redimirse ante todo el mundo. Ahora los zombies solo deseaban cantar y bailar. Finalmente el Dr. Zombos llega al tejado creyendo que es la casa de Dave, y ve que hay unas plantas las cuales él sin problema querrá eliminar antes de eliminar a Dave, y empieza la lucha contra las mismas con uno de los soundtracks mejores creados contra una batalla final. El doctor estaba confiado, pues él solo creía que podría derrotar a un simple par de plantas, pero tras los daños recibidos antes de su lanzamiento en Zombópolis, pues es derrotado fácilmente por las pultas, los jalapeños y las setas congeladas. Por la confianza que Zombos tenía fue totalmente desprotegido a luchar, ya que creía que sería suficiente el zombot para acabar con Dave. Sin embargo, no solo se equivocó de lugar, sino que tampoco poseía protección, y claro, debido a que su condición física es de bodoque, sabría que podría morir en aquel instante. Es por ello que lanza la bandera blanca, símbolo de rendirse. Lo hizo no porque realmente se rinda, sino que, él en sí no podía hacer nada más, sin zombies, ni maquinaria cerca. Es en ese momento en donde los zombies básicos ven la oportunidad de redimirse, y enviarle una carta cordial avisando que estos ya no querían más cerebros, solo querían bailar y cantar junto a las plantas. Es así como cobra sentido el final del primer juego, y arreglamos la mayor inconsistencia de la franquicia. Por ahora, esa es la cronología de Plantas contra Zombies. Quedan muchísimos cabos sueltos, lo sé, sin embargo no puedo teorizar mucho más con lo poco que tenemos con la cronología oficial luego de Garden Warfare 2.